En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. Feliz Pascua de Resurrección. El Señor Jesús ha resucitado. Él vive, murió y resucitó por amor a nosotros. Espero que hayan pasado una Semana Santa, verdaderamente santa, y que la gracia y los frutos de vivir estos días con amor y devoción estén todavía con cada uno de ustedes. Hoy retomamos las reflexiones dominicales, después de que durante el Triduo Pascual no subí ninguna reflexión. Hoy también seguimos en este ambiente de alegría y de gozo, porque el Señor Jesús ha resucitado, y el pasaje evangélico que se nos presenta hoy viene a confirmar el hecho y la verdad de la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús se presenta a sus discípulos para manifestarles que vive y que en verdad se encuentra en medio de ellos. Este es el centro de los pasajes evangélicos que contemplamos en el tiempo de Pascua. La fe en la resurrección del Señor Jesús no es un dato ficticio, sino real y tangible. Y es una fe que se nos transmitió de generación en generación, y el objetivo de los pasajes evangélicos es ayudarnos a fortalecer e incrementar nuestra fe en Jesucristo resucitado, ya que de no hacerlo, vana sería nuestra fe, vana sería toda nuestra vida, y no pudiéramos decirnos ni siquiera que somos cristianos, porque el ser cristianos nace de la resurrección del Señor Jesús. Nuestro seguimiento se basa en esta fe. Y bueno, el pasaje evangélico de hoy lo podemos dividir en tres partes: dos apariciones del Señor Jesús en medio de sus discípulos, y entre una y otra aparición el relato de la ausencia del discípulo Tomás. El pasaje evangélico inicia mencionando que los discípulos estaban a puertas cerradas en el lugar donde se encontraban por miedo a los judíos. Seguramente ellos todavía estaban atravesando momentos de entre sombras y oscuridad, ya que no alcanzaban a comprender del todo lo que estaba sucediendo en esos momentos. Es verdad que ya era tarde para ellos de ese domingo, y ya habían escuchado por boca de María Magdalena el anuncio de la resurrección del Señor Jesús. Sin embargo, seguramente muchos de ellos todavía estaban en crisis por no ver aún nada claro. Tenían aún la incertidumbre de lo que pudiera pasar en el futuro. ¿No es entonces irracional pensar que sus sentimientos aún los llevaban a encerrarse en sí mismos y a no tener la confianza necesaria para ir hacia la claridad de la luz de la resurrección? El miedo sin duda es contrario a la fe, y por tanto ellos todavía no manifestaban esta fe que viene de la resurrección, sino al contrario, vivían bajo el cerrojo que implica la incredulidad y la zozobra de no saberse capaces de recibir la salvación. Solo será el Espíritu Santo quien les ayude a creer y a romper las barreras y los cerrojos de esas puertas que estaban cerradas a la fe y a la verdad. Se presenta pues el Señor Jesús en medio de ellos y les saluda con el saludo ordinario de los judíos: la paz sea con ustedes. Hoy, inclusive por las calles de Jerusalén, se escucha cuando dicen Shalom, Shalom Alejem, que significa precisamente la paz sea con ustedes. Es un saludo para indicar la cercanía, la amistad y el querer todo el bien hacia la otra persona, pero también indica el deseo de la verdadera paz para los corazones afligidos, para los corazones tristes, para los corazones que viven turbados y preocupados, para los corazones que viven temerosos y sin fe. El Señor Jesús les saluda de este modo ordinario, pero buscando que esa experiencia de la paz que solo Él puede dar permanezca en ellos para siempre, y les ayude a tener fe en que la paz verdadera solo procede de Él. Es una paz que traspasa todo momento de dolor y de sufrimiento. Es una paz que llega aún en los momentos difíciles de la vida, y que luego les mostrara las manos y su costado puede dar significado a este gesto de la paz. La verdadera paz de nuestro Señor Jesucristo es una paz que transforma los sufrimientos y el dolor en una fuente de vida nueva,
recordando que su presencia en medio de ellos es la certeza de la victoria de la vida sobre la muerte. Por eso también en este pasaje evangélico vemos cómo los discípulos pasan del sentimiento de miedo a uno de alegría. Las dudas, los temores, las tristezas, que vienen muchas veces acompañadas con el llanto desconsolador, se transforman en alegría y alabanza por la presencia del Señor Jesús en medio de ellos. Y no es para menos, la fuerza de la resurrección es capaz de cambiar los corazones para darles vida nueva. La presencia del Señor Jesús también les anuncia que en este cambio de vida hay una misión que cumplir. Por eso los envía y les da una misión específica: perdonar los pecados. Hoy domingo es el llamado Domingo de la Misericordia, precisamente porque en el centro del pasaje evangélico de hoy encontramos que la misericordia de Dios se ha donado para todo el mundo por medio de la Iglesia. Especialmente los apóstoles y sus sucesores, los obispos, así como sus colaboradores, los presbíteros, serán los encargados de esparcir por el mundo la suave fragancia de la misericordia divina. El sacramento de la reconciliación nace de este soplo del Espíritu Santo sobre ellos y de este mandato a perdonar los pecados. Es el mismo Señor Jesús quien confía este ministerio sagrado a hombres frágiles y pecadores, pero también a hombres que están dispuestos a ser los otros Cristos aquí en la tierra. Hombres que a pesar de sus debilidades, de sus temores y sus desdichas, tienen en sus manos un grande tesoro para compartirlo con toda la humanidad. Por eso podemos decir: qué grandeza viene contenida en tanta pequeñez, qué bendición viene asumida en tanta indignidad, qué medio tan insignificante encontró nuestro buen Dios para transmitir la trascendencia de su amor y su misericordia. La misericordia del Señor Jesús entonces se nos da a manos llenas. Y hoy en esta parte del pasaje evangélico podemos ver cómo la acción del Espíritu Santo es una acción viva y verdadera en la Iglesia de Cristo. De este momento en adelante, el misterio revelado de Jesucristo se concretiza en su comunidad cristiana por medio del perdón y la remisión de los pecados. Así, la misericordia del Señor, que es eterna, ha llegado para permanecer en nosotros para siempre. Por eso, hermanos y hermanas, acerquémonos sin dudar a la fuente de la misericordia, que es el mismo Señor Jesús, y obtengamos de Él esta gracia bendita del perdón de nuestros pecados. Y bueno, continuando con el pasaje evangélico, entra en escena el discípulo Tomás. Si en la primera parte del pasaje evangélico de hoy se nos ha dado como don para nosotros el perdón de los pecados, en esta segunda parte nos vamos encaminando a recibir el don de la fe. Una fe que pareciera que es algo personal y singular, pero en cambio es más bien una fe comunitaria que se transmite a personas individuales. El don de la fe no es algo que se viva en la soledad o apartados, sino en la compañía de todos los hermanos y hermanas que confiesan la misma fe. La fe en Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Una fe que es un don que se dona a través de la Iglesia. Esto lo vemos principalmente cuando los discípulos le dicen a Tomás: hemos visto al Señor. Y Tomás ciertamente responde con una actitud de duda, exigiendo una verificación personal y tangible de lo sucedido en su ausencia. Tomás, de este modo, condiciona el acto de la fe con la lógica de la razón. Es decir, necesitaba ver para creer, necesitaba tocar para creer, necesitaba él mismo tener la experiencia que tuvieron los otros para creer. No le bastaba el anuncio que le hicieron sus hermanos en la fe. Y es verdad que la fe en Cristo y en su resurrección es una experiencia personal, pero es comunitaria en la medida que se nos anuncia esa fe y se nos acompaña a ese encuentro. Y también porque es una fe que se nos transmite, ya que nosotros no fuimos testigos oculares de la resurrección del Señor Jesús, ni estuvimos allí con los discípulos para verificar su resurrección.
Es por ello que en la actualidad nuestra fe, en lo que creemos, es la fe de la iglesia. Es la fe de los primeros discípulos que vieron y tocaron al resucitado. Es la fe que nos dice, hemos visto al Señor. Y es una fe que está ahí para nosotros y para todo el mundo, a pesar de nuestras dudas, de nuestros temores o de nuestras indecisiones. Es una invitación a nuestra libertad para que creamos libremente en que Jesús, nuestro Señor, resucitó por nosotros. Es entonces que 8 días después, el Señor Jesús se aparece de nuevo a sus discípulos y ahora ya se encuentra Tomás entre ellos. Se presentó el Señor Jesús con el mismo saludo de paz, pero ahora, conociendo el corazón incrédulo de Tomás, le concede el derecho de tocarlo para que así crea. De aquí podemos observar que solo delante de la iniciativa del resucitado, Tomás comprende que su necesidad de creer no puede detenerse en los signos humanos, en sus necesidades personales, sino en un sumergirse en el misterio del amor trascendente de Dios, en ese amor que toma la iniciativa y que viene a nosotros para mostrarse. Es por eso que vemos cuando Tomás se enfrentó con el misterio de la resurrección del Señor Jesús, desde sus seguridades humanas y desde su soledad, fue entonces que no creyó. Pero luego que se enfrentó con el mismo misterio de la resurrección, desde la iniciativa divina y desde la compañía y la fe de sus hermanos que como iglesia le anunciaron esta verdad, fue cuando creyó. Estas realidades nos indican que la fe no es personalista, sino más bien comunitaria. Y nos indica que la fe no nace de nosotros mismos, sino por iniciativa de Dios, que se muestra para que veamos y se nos muestra para que nos encontremos con Él. La respuesta de Tomás a la misericordia divina es una profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Tomás entiende que su fe no debe de tener condiciones, que debe ser una fe generosa, con amor y proclamada con verdad. Así, con la veracidad de ser testigo de la resurrección del Señor Jesús y con la certeza de que la fe es un acto de confianza total en Dios. Y también indicando que ser testigo y tener esta fe pasa por medio de la iglesia. Tomás no había querido entrar a la fe del resucitado por medio del anuncio de sus hermanos. Sin embargo, esta fe no viene separada jamás de la proclamación de la comunidad cristiana. En fin, solo para concluir, esta en definitiva es nuestra fe. Es una bienaventuranza que se nos regala a nosotros, que no fuimos testigos oculares, pero que creemos porque así se nos ha transmitido. Y en esa transmisión de la fe nos hemos encontrado con el Señor Jesús, que vive y que ha resucitado. Su palabra se nos ha anunciado para que creamos y tengamos vida en su nombre. El pasaje evangélico de hoy nos ha invitado precisamente a eso, a maravillarnos por el testimonio de la primera comunidad cristiana y a dar gracias a Dios por el don de la fe y por el don de su misericordia. Hoy, domingo de la misericordia, pidamos al Señor Jesús que nos siga enviando su Espíritu para que podamos hallar la paz que solo viene de Él, y que sea el mismo Espíritu Santo quien nos lleve hacia la misericordia de Dios, y que convertidos de corazón podamos ser inundados de esa fragancia suave y bendita, para que vivamos verdaderamente como resucitados en el Señor Jesús. Dios les bendiga, gracias por su paciencia y hasta la próxima. No se olviden de darle me gusta al video y también al canal, de compartirlo con sus semejantes.